Cuando miramos las Sagradas Escrituras, sabemos que Dios nos ha llamado al servicio. Servimos a Dios a través del servicio a los demás, y eso no depende necesariamente de que estemos al 100%. Algo que debemos comprender es la importancia de servir a otros, aún teniendo problemas. Ese es el tema de nuestra charla de hoy, y en los próximos minutos vamos a entender esto un poco mejor. Hoy estoy en la ciudad de Imperatriz, en Maranhão, pero del otro lado del río que tenemos detrás ya está el estado de Tocantins. Paso por aquí para traer una palabra más a su corazón. Al mirar las Escrituras, vemos en el Nuevo Testamento una forma, un lente para poder observar los relatos del Antiguo Testamento. Romanos 15:4 dice que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Primera de Corintios 10:11 dice que lo que le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se escribió para advertirnos, como ejemplo para quienes vivimos el fin de los tiempos. Y hay un texto sobre David cuando huye de Saúl en 1 de Samuel, capítulo 23, que dice lo siguiente: le dijeron a David, y quiero leer del verso 1 al 13, los filisteos atacan la ciudad de Keila y saquean las eras. David consultó al Señor, ¿ataco a los filisteos? El Señor dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libera a Keila. Pero sus hombres dijeron, aquí en Judá tememos, ¿cuánto más en Keila ante los filisteos? David volvió a consultar al Señor y él respondió, levántate, ve a Keila, pues te entregaré a los filisteos. David y sus hombres fueron a Keila, lucharon contra los filisteos, capturaron su ganado, los derrotaron y así David salvó a los habitantes. Pero cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó hacia David en Keila, traía el efod sacerdotal. Le anunciaron a Saúl que David había ido a Keila. Saúl dijo, Dios lo entregó en mis manos. Está atrapado al entrar en ciudad amurallada. Saúl llamó al pueblo a la guerra para bajar a Keila y cercar a David y sus hombres. Al saber David que Saúl tramaba mal, dijo al sacerdote Abiatar, trae el efod. Entonces David oró, Señor, Dios de Israel, supe que Saúl busca venir a Keila para destruirla por mi causa. ¿Me entregarán los de Keila en sus manos? ¿Vendrá Saúl realmente tal como tu siervo ha oído? Señor Dios de Israel, revélalo a tu siervo. El Señor dijo, vendrá. David preguntó, ¿me entregarán los de Keila y a mis hombres en manos de Saúl? Dios dijo, te entregarán. David y sus hombres, 600, salieron de Keila y se marcharon. Al saber Saúl que David huyó de Keila, dejó de seguirlo. ¿Qué podemos extraer como una lección práctica y útil a partir de este texto? En primer lugar, vemos que David tiene un problema. Está huyendo de Saúl, quien por envidia quiere matarlo. Al igual que los hombres de David, que se unieron a él en la cueva de Adulán porque estaban huyendo de sus problemas. El capítulo anterior dice, se unieron a David los que estaban en apuros, los amargados de espíritu y endeudados, identificados con David, todos se unieron huyendo de sus problemas. Y ahora todo este pueblo lleno de problemas es convocado por Dios para una misión de liberar a los habitantes de Keila. Incluso le dicen a David, tenemos miedo aquí, ¿verdad? Ahora quieres lanzarnos voluntariamente a la guerra. Tenemos miedo de que la guerra por la persecución de Saúl ya nos alcance y quieres que vayamos a ofrecernos para la guerra. Pero algo que tú y yo debemos entender es lo siguiente. No hablo de personas en pecado que necesitan ser tratadas y restauradas, sino que ante los problemas, eso no es necesariamente excusa para no servir. En Gálatas 4, versículos 13 y 14, Pablo dice que la primera vez que predicó el evangelio a los Gálatas, lo hizo por una enfermedad en la carne. En Segunda de Reyes 13, 14, la Biblia dice que Eliseo ya estaba viejo, enfermo de la enfermedad de la que moriría, y cuando el rey Joás va a visitarlo, se permite ser un instrumento de Dios una vez más y profetizar. Vemos a Pablo y Silas en la prisión de la cárcel de Filipos, permitiéndose, tras ser azotados y estar presos injustamente, predicar el evangelio al carcelero y a toda su casa. La verdad es que el ministerio requiere de nosotros firmeza. En 1 Corintios 15, 58, la Biblia dice que debemos ser firmes y siempre abundantes en la obra del Señor.
Para ser abundantes en el servicio, primero necesitamos firmeza, y esa firmeza comienza cuando estamos enfrentando nuestros propios problemas. Y para eso vamos a tener que lidiar con algunas cosas. No solo saber que Dios nos llama a trabajar, aunque nuestras situaciones no estén resueltas, sino que tendremos que lidiar con algunos sentimientos. Uno de ellos es que no siempre las personas a las que servimos demostrarán gratitud. Leemos en el texto que David se convirtió en el héroe, el responsable de la liberación de la ciudad de Keila. Pero su pregunta al Señor es: cuando Saúl venga a rodearme, los habitantes de Keila, esos que hoy me aclaman como héroe, ¿me entregarán en manos de Saúl? Y la respuesta divina fue: te entregarán. Básicamente es como si Dios dijera: llegará un momento en que su memoria olvidará lo que hiciste por ellos y te entregarán en bandeja. Pensarán solo en sí mismos y no en ti. Toda persona que se dispone a servir a otros debería trabajar sus sentimientos sin esperar nada a cambio, porque en realidad quien llamó a David para esa liberación no fue el pueblo de Keila, fue Dios. Y quien recompensa al que atiende el llamado de Dios es Dios mismo. Entonces necesitamos tener eso en mente. Jesús dice: he aquí yo vengo pronto, Apocalipsis 22:12, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No necesitas la gratitud de la gente, no necesitas el reconocimiento de la gente, porque servir a las personas es solo un efecto secundario de tu disposición de servir a Jesús, y es Él quien te recompensa. Otro sentimiento con el que tenemos que lidiar cuando hablamos de servir a Dios con problemas es que a menudo también podemos tener ese sentimiento de: Dios me usó en la vida de alguien para que algo sucediera que en mi propia vida aún no ha sucedido. Entonces, por ejemplo, cuando leemos Génesis capítulo 20, versículo 17, y vemos a Abraham orando por las mujeres de la casa de Abimelec, ¿verdad? Que la Biblia dice: sus matrices habían sido cerradas. Y la Biblia dice que después de que él oró, Dios abrió sus matrices. Me imagino, si no era confuso para Abraham, que estaba esperando el milagro de su esposa, Sara, después de tener ya una promesa de Dios, pero él está siendo usado por Dios para ver algo suceder en la vida de otros cuando aún no ha sucedido en la suya. Servir a los demás, incluso con problemas, no es tan sencillo. Requerirá de nosotros un entendimiento claro, un posicionamiento, ¿no? Como dije, si la gente no agradece, debemos entender que Dios sí lo hace. Y si estamos ante situaciones que nuestra mente empieza a cuestionar, debemos recordar que Dios es digno de toda confianza. Poco después de este episodio, donde Abraham sirve con alegría a esa casa que recibe antes que él el milagro, nos damos cuenta de que la suerte de Abraham también cambiaría. De hecho, es interesante observar esto. En Job, la Biblia dice que Dios cambió la suerte de Job al orar por sus amigos. A menudo, nuestro servicio a los demás es parte de lo que Dios usa para responder a nuestras propias necesidades. Servir a los demás no es solo una obligación, es una siembra que genera cosecha, ¿verdad? Es una acción que tiene su respuesta, su contrapartida en el plano espiritual. Esto a menudo puede ser un instrumento que Dios usa no solo para cambiar la circunstancia de las personas, sino también para cambiar nuestra propia circunstancia. Todos debemos entender que el servicio es una devoción al Señor y que la recompensa no tiene por qué venir de las personas ni de inmediato. Esto no significa que la gente nunca esté agradecida. El carcelero de Filipos terminó lavando las heridas de Pablo y dándole de comer, algo no hecho antes. Él expresa gratitud. Cuando miras a los habitantes de la isla de Malta, donde Pablo naufragó, tras un avivamiento, orar por los enfermos y predicar el evangelio, esa gente les dio provisiones para el viaje. Esto no significa que la gente nunca muestre gratitud. Significa que no necesitamos ser alimentados por la gratitud de las personas. Esté o no, sabemos que tendremos una recompensa en el Señor, y ese debe ser mi enfoque y el suyo, la recompensa final. En Hebreos capítulo 6, versículo 10, la Escritura dice: Dios no es injusto para olvidar el trabajo que habéis hecho, el amor que habéis mostrado hacia su nombre, pues habéis servido y aún servís a los santos. En otras palabras, nada de lo que estás haciendo está pasando desapercibido, porque Dios no es injusto como para olvidar su dedicación, el trabajo y el servicio de todos ustedes. Y necesitamos entender que solo poder servir a Dios ya sería una gran expresión de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero la Biblia dice que aún así, en contrapartida, recibiremos la recompensa.
Si fue Dios quien nos estableció en el ministerio para cuidar de los que son suyos, debemos entender que al cumplir lo que nos pidió, Él se hace responsable de la recompensa. En Hechos 20:28, Pablo dice a los ancianos de Éfeso en Mileto: cuiden de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los puso como obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Están cuidando del pueblo de Dios a los que Él redimió. Puestos por el Espíritu en esta función, lo hacen para Él. En 1 Corintios 12:28, Pablo dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Si tenemos este entendimiento de que fue Dios quien lo estableció, será más fácil entender que es Él mismo quien nos permite recibir directamente de sus manos la respuesta. Usted y yo necesitamos evaluar nuestra vida. Servir a Dios no es opcional. El trabajo nunca fue y nunca será opcional. Es parte de la esencia de la doctrina cristiana. Y usted y yo no necesitamos tener todo en orden sin ningún tipo de problema para entonces disponernos a eso. Que Dios nos ayude a entender y comprender la honra, el privilegio de servir, y que lo hagamos aún con problemas, porque muchas veces ante los problemas tendremos no solo el consuelo divino para soportarlos, sino que tendremos un camino para incluso ver su cambio. Esto también nos ayuda a quitar los ojos de nosotros mismos, de ser egoístas, de quedarnos solo en ese lugar de lamentación, sino que también nos permite, mientras servimos a otros y vemos lo que Dios hace por ellos, recordar lo que Él puede hacer por nosotros. Entonces vuelvo a repetir, no es solo una forma de ayudar a los demás, termina convirtiéndose inevitablemente, consecuentemente, en la manera de que usted también se ayude y se conecte con Dios. Entonces crea que al obedecer a Dios no hay posibilidad o forma de que esta historia termine de otra manera, con su sonrisa, su gratitud, su recompensa y un potencial mayor de su intervención en sus propios problemas. Dios te bendiga.